En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy 14 de enero del año 2023, hemos iniciado nuestro encuentro de oración y reflexión en la Divina Voluntad, en esta convocatoria que hemos hecho para tener este primer encuentro general con las oraciones iniciales. Continuamos ahora con la oración por las vocaciones que nos van a hacer favor de leer. Siempre santa e indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo intensamente y os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos. Señor, te rogamos por vocaciones para las adoratrices perpetuas de la Divina Voluntad y sacerdotes y laicos que anuncian el don de vivir en la Divina Voluntad. Padre Celestial, unidos a tu Hijo Jesús y en tu Divina Voluntad, te pedimos para tu Iglesia Católica la gracia de numerosas y santas vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, para mantener viva e íntegra la fe a través de la predicación de su palabra y la administración de los sacramentos. Danos ministros santos de tu altar que sean guardianes cuidadosos y fervientes de la Eucaristía, que difundan en el sacramento de la reconciliación la alegría de tu perdón. Que la Iglesia acoja, cuide y forme sabia y rectamente las vocaciones al sacerdocio ministerial y a la vida religiosa. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y la intercesión de nuestra Madre, Reina de la Divina Voluntad. Amén. Bueno, antes de iniciar con los capítulos, les leo el Evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Bueno, pues muy buenos días a todos y muy feliz año nuevo para todos ustedes. Vamos, de una manera especial, quiero agradecer en primer lugar a Dios que nos da la oportunidad de poder estar reunidos nuevamente en el inicio de este año, y también agradecer a la Madre Marianela y a Sor Mónica y a quienes han colaborado con ellas para que pudiera organizarse este primer encuentro general del año de la Casa de la Divina Voluntad. Y también a todos ustedes por su participación, todos los que ya se han unido a nosotros y los que van a unirse. De una manera especial, este año se ha iniciado con una dolorosa noticia que fue el fallecimiento del Papa Benedicto XVI. Así que, además de que la intención, como en las oraciones iniciales hemos expresado, de querer vivir este encuentro unidos a Jesús y en su voluntad, y todo para que venga pronto su reino a la tierra, junto a esta intención
una intención especial pidiendo a Dios que conceda al Papa Benedicto, este hombre extraordinario, el eterno descanso, que le llene de su luz en el reino de su voluntad allá en la eternidad, y que junto con San Juan Pablo II y todos los demás santos papas de la historia de la Iglesia intercedan por nosotros y por la Iglesia y por el mundo para que esta nueva etapa en la vida de la Iglesia la podamos vivir con plena fidelidad a la voluntad de Dios y con asistencia del Espíritu Santo y de nuestra Madre Santísima para discernir bien lo que Él quiere de cada uno de nosotros. El Papa Benedicto XVI ha sido un obstáculo al progreso en el mundo y en la Iglesia de una ideología y de un propósito de disolución de todas las cosas. Él, con la brillantez de su espíritu y de su inteligencia, ha luchado no solo por mantener la integridad del depósito de la fe en la Iglesia Católica durante todo el tiempo que estuvo ayudando como cardenal de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, sino desde antes en su vida sacerdotal, en sus estudios y en su vida episcopal cuando lo fue, etcétera. Toda su vida él ha trabajado siempre para defender una dimensión doble que la Iglesia Católica ha defendido siempre, que es la armonía que hay entre la fe y la razón humana. Hoy estamos en un mundo que empezamos a obrar ya irracionalmente, y esto a niveles muy altos en las instituciones mundiales. Y esto ha llevado al desorden moral que estamos viviendo, y todo debido a que se ha abandonado por una parte lo que es racional, lo que es conforme a la naturaleza de las cosas. Papa Benedicto fue un extraordinario baluarte en la defensa de la belleza y de la importancia que tiene la razón humana. La razón humana que, si además está iluminada por la fe, pues esto lo que se produce es el gran tesoro de toda la teología y todos los tesoros que tenemos en nuestra Iglesia Católica. Así que él trabajó por defender esta armonía entre la fe y la razón, y propuso, como sumo pontífice que fue y como cardenal encargado de la Congregación de la Doctrina de la Fe, siempre puso al centro de toda su enseñanza al Hijo de Dios hecho hombre, a Jesucristo, el Hijo del Eterno Padre, el Hijo de María Santísima, y sobre él nos ha dejado como un resumen de toda la teología de todos los siglos de la Iglesia, es decir, que en él tenemos un magisterio extraordinario. Seguramente en los tiempos que vienen, en los que pareciera que más y más confusión se extenderá en el mundo y en la Iglesia, tendremos que recurrir a una obra maestra de él y Papa Juan Pablo II, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y a todos los documentos y sermones y pláticas y discursos que el Santo Padre Benedicto XVI dio, porque ahí está la clave para poder defendernos de todo lo que está pasando y mantenernos fieles al depósito de la fe de los apóstoles, fieles a la Iglesia, a la verdadera Iglesia, que es la que sigue todo esto que está en la palabra de Dios y que Él nos ha ayudado a comprender aún mejor de todo lo que se había ido comprendiendo a lo largo de los siglos, y luego todo el depósito y misión de la Santa Iglesia, nuestra Madre, que debe anunciar lo que Jesús nos ha enseñado y conducirnos al encuentro con Él, ¿no? Así que quiero que sea como la intención, las necesidades de la Santa Iglesia en este momento de grandes confusiones. Estamos viendo
como en Alemania cada vez se apartan más, es prácticamente un cisma que está ya en acto, en oposición completa a todo el magisterio y tradición y enseñanza de la Iglesia, y algo parecido está pasando en muchas otras partes del mundo, en el seno de la Iglesia, ¿no? Entonces pidamos para que se mantenga la unidad de la Santa Iglesia Católica y sobre todo que se mantenga este gran depósito de fe y de tradición y magisterio que hemos heredado, y que no nos toca cambiarlo, sino acogerlo y ponerlo en práctica. Y le pedimos a nuestra Madre Santísima también su intercesión y ayuda para que esta grande obra y esta gran defensa, teniéndola ella como capitana del gran ejército de Dios que tiene que luchar en estos últimos tiempos, pues podamos mantenernos fieles a la fe, fieles a la Sagrada Escritura y a todo el magisterio que hemos heredado. Y sin más, pues, y por supuesto pedir para que el Señor conceda a Papa Benedicto el eterno descanso y la gloria ya unido a él y a todos sus predecesores. Y vamos a pasar entonces a la lectura del primero de los capítulos que tenemos para el día de hoy, que es del volumen 4 del 19 de marzo de 1901. Y este capítulo es muy breve, así que se los leo y luego hacemos un comentario a él. Es muy importante este tema porque el sufrimiento es una realidad que está presente hoy en el mundo de una manera extraordinaria, extendida por todas partes. En cada familia, en cada nación, en todas partes está presente esta realidad del sufrimiento, de la cruz, y por tanto es muy importante lo que aquí Jesús nos enseña. Y como ven por la fecha de este capítulo, 19 de marzo de 1901, es algo que está Luisa escribiendo, pues apenas ella ha recibido la obediencia de escribir, que la recibió en 1899, el mandato de su confesor de poner por escrito su autobiografía, que es el volumen primero, y luego ir escribiendo con fechas, según cada día el Señor o ella tenía una comprensión particular del misterio de Cristo y de su voluntad, que tenía que ir escribiéndolo, ¿no? Así que estamos en el inicio, y Jesús ahí en todos esos primeros volúmenes, especialmente en esos primeros 10 volúmenes, Él va a insistir mucho sobre este tema. Luisa es un alma víctima, la ha hecho partícipe y ella ha aceptado ya hacía unos años de hacerle partícipe de su pasión para darle a él consuelo y para alcanzar gracia para la conversión del mundo, de la humanidad, de las necesidades de la Iglesia. Así que el tema del sufrimiento en la vida de Luisa es una constante, no tanto porque fuera fruto de algún pecado de ella, como muchas veces ocurre a nosotros, que sufrimos porque cometemos y hacemos cosas que no teníamos que hacer, sino que en ella el sufrimiento es todo voluntario. Ella ha ofrecido, porque Jesús se lo ha pedido, se ha ofrecido a participar de los sufrimientos de Cristo, que como veremos en estos capítulos que vamos a comentar hoy, fueron los de toda la familia humana. Él los abrazó todos, ¿no? Así que a Luisa la hizo partícipe de un poco de esos inmensos sufrimientos. Por tanto, era algo que estaba siempre acompañándola, ¿no? Y esto es lo que ella expresa al iniciar el capítulo. Esta mañana, encontrándome toda oprimida y sufriente, y mucho más por la privación de mi dulce Jesús, después de esperar mucho, apenas lo vi, me dijo: hija mía, el verdadero modo de sufrir es no ver de quién vienen los sufrimientos, ni qué cosa se sufre, sino al bien que debe venir de los sufrimientos.
Este fue mi modo de padecer. No vi ni a los verdugos ni el sufrir, sino el bien que quería hacer por medio de mi sufrimiento a los mismos que me hacían sufrir. Y contemplando el bien que debía venir a los hombres, desprecié todo lo demás, y con intrepidez continué el curso de mi sufrir. Hija mía, este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir, no sólo con paciencia, sino con ánimo invencible y valeroso. Y vamos a irnos deteniendo en cada una de las partes de las afirmaciones que aquí Jesús ha hecho, ¿no? Esta enseñanza de Jesús es muy importante, pues nos da las claves para aprender el verdadero modo de sufrir, y Él es el maestro en esto, por excelencia. La primera afirmación que Él hace es no ver de quién vienen los sufrimientos o quién te los causa. Normalmente olvidamos que nada escapa al gobierno y voluntad de Dios. Y si Dios lo quiere o lo permite, Él sabe el por qué y el para qué de lo que nos sucede. Todas las criaturas, buenas o malas, somos solo causas segundas. Él, el único Dios verdadero, Él es siempre la causa primera, y el amor y sabiduría infinita, y tiene un plan divino de amor para cada uno de nosotros. Así que Él se sirve de todas las criaturas animadas e inanimadas para ir cumpliendo este plan que tiene sobre ti, sobre mí. Si tuviéramos una fe profunda, veríamos que en cada pena que sufrimos es Él el actor principal. Si viéramos así las cosas, viviríamos nuestros sufrimientos con grande paz, paciencia y abandonados en las manos amorosas de Dios. Así que no ver de quién vienen los sufrimientos o quién te los causa. Dios lo gobierna todo. Si Él deja que a ti te toque por alguna razón el sufrimiento, Él sabe por qué es. Él tiene un plan para cumplir y realizar en tu persona. Y hemos de tener total confianza y abandono en Él en estas circunstancias. La segunda afirmación que hace es no ver qué cosas se sufre. Y a esta afirmación podemos aplicar lo que hemos dicho antes, ¿no? Si el Señor tiene gobierno absoluto del universo y de la vida de todos los seres creados por Él, y estos son causa las criaturas inanimadas o animadas, es decir, seres personales, que nos causan un sufrimiento, Él sabe el porqué y la medida de todo esto, y no pueden hacernos sufrir más de lo que Él quiera o permita. Igual las enfermedades, las contrariedades de la vida diaria, todo lo que nos hace sufrir, el que no somos capaces de entendernos unos con otros, el que ocurren cosas que se presentan, que trastornan todos los pequeños y limitados planes que nosotros nos hacemos para nuestra vida diaria. Cuando todas estas cosas pasan, hasta el clima, la lluvia, la nieve, el frío, el calor, todas estas dificultades que nos pueden hacer sufrir o malestares en nuestro cuerpo, Él sabe por qué y para qué es todo esto, ¿no? Y la tercera afirmación que hace es que pongamos atención, y esta es muy importante, solo en el bien que se obtendrá con los sufrimientos. Normalmente no pensamos ni vemos que el sufrimiento pueda producir algún bien, sino lo contrario. El sufrimiento lo consideramos como una desgracia. Nos parece que no nos produce ningún bien personal, ni a nosotros ni a los demás. Y aunque nos digan
No, y aunque nos digan que sí, nosotros no somos capaces de verlo, y esto hace más difícil la aceptación del sufrimiento. Por eso debemos elevarnos con las alas de la fe y pedir a Dios que nos deje ver las cosas con sus ojos, como Él las ve, si a Él le parece bien. Para aprender a ver de este modo, Jesús nos ofrece como ejemplo el modo como Él sufrió, que es lo que sigue a continuación en este breve capítulo. Este fue mi modo de padecer. No vi ni a los verdugos, ni el sufrir, sino el bien que quería hacer por medio de mi sufrimiento a los mismos que me hacían sufrir. Así que Jesús no tenía en cuenta ni tuvo en cuenta a sus verdugos ni lo que él sufría, sufrimientos como el ser escupido, flagelado, golpeado, crucificado, con el efecto físico que él experimentaba al sufrir todo esto, sino el bien que él quería hacer con sus sufrimientos. Esta es una lección valiosísima que transformaría profundamente nuestra vida, pues como dije antes, el sufrimiento continuamente toca a nuestra puerta, o está con nosotros, a veces se queda como huésped permanente, ¿no? Así que si entendemos esta lección, aunque no nos guste sensiblemente estas incomodidades que nos causa el sufrimiento, sea de quien sea que venga o que sea lo que lo causa, si aprendemos esta lección de no poner nuestra vista en quién me hace sufrir o qué me hace sufrir, sino en el bien que estos sufrimientos van a traerme, porque así el Señor lo ha dispuesto, y el que va a traer a los demás, pues las consecuencias de poner en práctica esta enseñanza nos las dice Jesús. Contemplando el bien que debía venir a los hombres, desprecié todo lo demás y con intrepidez continué el curso de mi sufrir. Así que para Jesús, el sufrir no era una desgracia, era el medio para hacernos bien a los hombres. Y a eso vino, como hemos escuchado en el Evangelio. Yo no he venido a sanar a curar a los sanos, sino a los enfermos, y a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Él al entrar en este mundo de sufrimientos, causados todos por el pecado del hombre, al entrar en este mundo, Él se solidarizó con nosotros y los abrazó todos, no solo estos pequeños sufrimientos que tú y yo tenemos en nuestra vida y en cada día de nuestra vida. Él abrazó todo eso de toda tu vida, de toda la mía, de la de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, abrazó todo el cúmulo de sufrimiento que la rebelión a la voluntad de Dios causaría hasta el fin del mundo. Jesús la encerró toda en su humanidad santísima, ¿no? Y Él lo abraza todo esto voluntariamente, como repetimos en la Eucaristía cada que se celebra, que su pasión voluntariamente aceptada, y su pasión no es solo la del último día de su vida, sino la de toda su vida desde que se encarna, ¿no? Él voluntariamente abrazó todo esto por una sola razón, por amor a su Padre y por un amor infinito a cada uno de nosotros, para restaurar en nosotros su vida divina que habíamos perdido, ¿no? Este amor inmenso le hizo despreciar a los verdugos, las penas, y por eso nada lo detuvo hasta su muerte en la cruz. Y la conclusión de esta enseñanza es alentadora, pues Jesús, que es el verdadero varón de dolores, nos confirma que se trata de una enseñanza de gran valor y con maravillosos efectos. Hija mía, este es el modo más fácil y más provechoso para sufrir, no solo con paciencia,
sino con ánimo invencible y valeroso. Qué maravilla si nosotros aprendiéramos esta lección, ya que el sufrimiento nos acompaña, pequeñitos o medianos o grandes sufrimientos, toda nuestra vida. Qué maravilla si pudiéramos hacer del sufrimiento, porque hay algunos que dicen, pare de sufrir. No, eso no existe, eso es irracional. La razón y la experiencia nos dice que el sufrimiento es un compañero del ser humano toda su vida. Nacemos llorando y morimos llorando. Es una realidad presente a nivel universal en lo que se refiere a la familia humana, ¿no? De manera que si esta es una realidad que nos acompaña siempre, pues hay que aprender a tratar con ella y a llevarnos bien con ella, porque de todas maneras, aunque nos rebelemos, no nos va a dejar el sufrimiento. Tiene una tarea que cumplir por voluntad de Dios en nuestras vidas, que es ayudarnos a la conversión, ayudarnos a ejercitar en las virtudes, ayudarnos en nuestra santificación y en nuestra salvación eterna, y ayudarnos a obtener un reino que no tendrá fin. Así que este ingrediente que la vida humana, que acompaña a la vida humana de todos, pues es algo que debemos aprender a tratar con él. Por eso San Pablo decía que no nos comportemos como enemigos de la cruz de Cristo, y menos si sabemos que Jesús, como vamos a escucharlo más adelante y lo sabemos todos, que Jesús abrazó todo el misterio del dolor humano de todos los tiempos, así que Él lo conoce todo. Conoce el dolor de cabeza que hoy tienes, la incomodidad que tienes en tu pie por una uña enterrada, conoce el problema que tienes con tu vecino. No solo lo conoce, lo hizo suyo, lo vivió y lo transformó en un tesoro para que tú te santifiques y tengas vida eterna. De manera de que antes de que a ti te lleguen los dolores que cada día te acompañan, Él ya los hizo suyos. Antes de ser tuyos, porque a veces tampoco esto tenemos claro, pensamos que esto así y nos ponemos a veces hasta a reclamarle al Señor de por qué nos está pasando lo que está pasando, sin saber que eso que hoy a ti te hace difíciles las cosas, que te pesa llevar, que antes de que tú tengas ese peso, esa carga, antes la vivió Él. De manera que no viene solo ese sufrimiento, lo acompaña Él. Él está en cada uno de nuestros sufrimientos, pequeños o grandes. Y lo único que quiere es que le abras la puerta, que a esos sufrimientos no te resistas, sino que los acojas como venidos de su mano. No importa quiénes sean los instrumentos de los que Él se sirve para hacer llegar a ti esa pena. Es Él que viene con esa pena para hacer una obra, una misión, como vino al mundo. Vino a cumplir una misión, vino a sanar a los enfermos, vino a resucitar a los muertos, vino a iluminar a los ciegos, vino a abrir los oídos a los sordos, vino a anunciar la buena nueva del reino de Dios a todos. Así que cuando Él te visita, sea con la caricia de la luz del sol, o con el perfume de una flor, o con un dolor de cabeza, es Él el que te visita. Y cada una de estas realidades creadas por Él, o queridas por Él, o permitidas por Él, tienen una tarea que cumplir en tu persona. Si vamos a los médicos y ellos nos mandan medicinas que son amargas, que son incómodas, pues por la confianza que tenemos a ese médico, las abrazamos, las dejamos entrar en nosotros, las recibimos, hacemos lo que nos mandan hacer, porque tenemos confianza en quien nos está diciendo las cosas, aunque no nos gusten. Pues igual hay muchas cosas que nos pasan que no nos gustan, pero si tenemos clara en nuestro corazón y en nuestra mente que Jesús
es el que gobierna todo, que nada absolutamente escapa de su mano y que Él a todo le ha dado una misión que cumplir, pues entonces cada una de estas penas que nos acompañan tienen una tarea que hacer. No te resistas a ellas porque se vuelven más dolorosas y no se quitan. Entonces lo más sabio, lo más razonable y lo más coherente con el amor y la santidad del Dios que todo lo gobierna, pues es que abracemos esas cosas así como vienen. Y esto, si lo hacemos, pues nos dará el poder sufrir todo con paciencia, y no solo eso, Jesús termina diciendo, con ánimo invencible y valeroso. Pues ojalá que al inicio de este año, que quién sabe cuántas penas traerá con él para cada uno de nosotros, las vivamos todas viviendo estas virtudes de paciencia, de ánimo invencible y de valentía, todo para la gloria de Dios, para nuestra salvación y santificación, la santificación de todos nuestros hermanos y para que pronto venga su reino a la tierra. Bueno, pues esto sobre este capítulo. Y luego viene otro capítulo muy bello, que es también cortito, del volumen 6 del 5 de mayo de 1905. Repito, volumen 6, 5 de mayo de 1905. Y es el título que le dimos a este encuentro, que de Jesús sale la gracia. El subtítulo que tenemos aquí es: de Jesús sale como un hijo su imagen, que es la gracia, la cual entrando en las criaturas las hace hijos de Dios. Y escribe Luisa: encontrándome en mi habitual estado, apenas vino el bendito Jesús, parecía que desde adentro de su interior salía otra imagen semejante a él, solo que más pequeña. Yo quedé maravillada al ver esto y me dijo: hija mía, todo lo que puede salir desde dentro de una persona se llama parto. Y este parto llega a ser hijo del que lo ha dado a luz. Ahora bien, esta hija mía es la gracia que saliendo de mí se comunica a todas las almas que la quieren recibir y las transforma en muchos otros hijos míos. Y no solo esto, sino todo lo que puede salir de bien, de virtud de estos segundos hijos, llegan a ser hijos de la gracia. Mira qué larga generación de hijos se forma la gracia con solo que la reciban. Pero cuántos la rechazan, y mi hija, es decir, la gracia, vuelve a mi seno sola y sin prole. Mientras decía esto, esa imagen se encerró dentro de mí, llenándome toda de sí misma. Bueno, pues acá hay otra preciosísima enseñanza para nosotros. Y vamos a empezar con lo que Luisa escribe inicialmente. Luisa está en su estado habitual y al venir Jesús ve salir del interior de él una imagen semejante a él, es decir, otro Jesús, pero más pequeño. Luisa está maravillada al contemplar esto, y Jesús le explica el significado de lo que ha visto. Hija mía, todo lo que puede salir desde adentro de una persona se llama parto, y este parto llega a ser hijo del que lo ha dado a luz. Es interesante lo que Jesús afirma, que todo lo que puede salir desde adentro de una persona se llama parto. El sentido de estas palabras es general, pues evidentemente solo al bebé que da a luz una mujer lo llamamos parto en la vida normal. Aquí Jesús habla en un sentido más amplio. Él llama parto
a todo aquello que consigue salir del interior del ser humano, que no se queda solo en el interior, sino que sale y puede ser visto, escuchado por otros. Y dice Jesús que a esto se le puede llamar parto también. El sentido ordinario de la palabra parto, pues es el que sale una criatura ya madura del seno de su madre, sea humana o de un animalito, y esto es un parto. Este es el sentido ordinario con el que llamamos o utilizamos la palabra parto. Aquí Jesús la aplica, como he dicho, en un modo más general. A todo lo que sale del interior o que puede salir del interior de una persona y puede ser visible y tangible de alguna manera, a esto se le llama parto. A lo que no puede salir, no lo podemos llamar parto, pues se ha quedado en el interior y quizás nunca salga ni llegue a madurar para salir. Si consigue salir, dice Jesús, este parto llega a ser hijo del que lo ha dado a luz. Y ponemos un ejemplo. Yo puedo pensar en construir una casa nueva y en mi mente imaginarla con todos sus detalles. Pero si no tengo los medios y la voluntad de empezar físicamente a construirla, se queda dentro de mí y nunca verá la luz. Nunca será una realidad en la que yo pueda vivir y descansar. Es decir, nunca será un parto, nunca será una hija mía, de acuerdo a esto que Jesús nos está diciendo. Así que está claro que nosotros podemos ponernos a pensar delante de alguna dificultad que tenemos. Yo puedo empezar a pensar cómo resolver esa dificultad, y todo esto es un trabajo interior que hace mi mente, y a lo mejor se adhiere a ella mi voluntad, mi memoria y todo mi ser interiormente se va disponiendo a resolver esa dificultad. Pero no necesariamente la conclusión a la que yo llegué de cómo debía de hacer para resolver esa dificultad, quizás esto nunca salga a la luz, porque las circunstancias de repente cambian y esa dificultad ha desaparecido, y por tanto eso que yo había concebido como solución para resolver la dificultad que tenía, en primer lugar ya no es necesario hacer salir nada ni decir una sola palabra sobre ello, porque la dificultad ha desaparecido. Así que toda la construcción de la solución a la dificultad se quedó dentro de mí. Así que a esa solución muy sabia, muy bien pensada, muy bien decidida, se quedó sin salir a la luz. Por tanto, no le puedo llamar un parto. Se le puede llamar parto, en este sentido amplio que Jesús está usando, a aquello que concibo en mi interior y que consigo hacer salir fuera. Y Jesús continúa explicando a Luisa lo que ha contemplado. Ahora bien, esta hija mía, que Luisa ve salir de Jesús una imagen de él, pero más pequeña que él, y Jesús a esta hija la llama la gracia, que saliendo de mí se comunica a todas las almas que la quieren recibir y las transforma en muchos otros hijos míos. Así que Luisa ha visto que del interior de Jesús salía una imagen semejante a él, por lo tanto un parto, una hija de él, y a este parto, a esta hija, Jesús la llama la gracia. Esta gracia tiene la virtud de comunicarse a las almas que la quieren recibir. Esta es una condición muy importante de conocer y de comprender. Jesús en el Evangelio nos dice, el que crea y se bautice se salvará. El que crea. Y el que crea, ¿por qué? Porque alguien ha venido a predicarle el Evangelio. Y si esa predicación, esas palabras del predicador han sido acogidas, las ha querido recibir, esto lo va a mover a esa persona a bautizarse.
Y si se bautiza y vive según su bautismo, se salvará. Por eso dice, el que crea y se bautice se salva. Este creer es esta apertura a la gracia. La gracia es un don que sale del corazón de Jesús, pero para que sea don tuyo, tienes que acogerla, tienes que abrirle la puerta, tienes que dejarla entrar. Por eso también Jesús nos dice, al que pide se le da, al que toca se le abre, el que busca encuentra. Porque aunque la gracia, esto que sale del corazón de Jesús, que es Él mismo, tenga la virtud de darse a todos, es universal. Por Moisés vino la ley, por Jesucristo ha venido a nosotros la gracia. Aunque esta gracia tenga virtud de darse a todos, como el sol que se da a todos, no todos la reciben, porque no la quieren recibir. Y lo dice San Juan, lo hemos escuchado en estos días de Navidad. Vino la luz y las tinieblas no la acogieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, los que creyeron en Él, los que le abrieron la puerta a esta gracia de su visita, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, esa gracia transforma en hijos de Dios a quienes la reciben. Y es lo que nos dice con las siguientes palabras. ¿Qué efectos produce la gracia en quienes la reciben? Pues nos transforma en muchos otros hijos suyos. La gracia es su primera hija de Jesús. Esa gracia acogida en nosotros nos transforma en hijos de Jesús, en hijos de Dios. Jesús, sabemos, es el Hijo eterno del Padre. Él es la verdad y la vida. Su gracia, la que sale de su interior, tiene la virtud y el poder de transformarnos en Él. Y a esto vino Jesús al mundo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna, es decir, para que lo tenga a Él. Y como dice San Juan, a los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que recibieron esta gracia. Y Jesús continúa explicando. Y no solo esto, sino todo lo que puede salir de bien, de virtud de estos segundos hijos. ¿Quiénes son los segundos hijos? La primera hija es la gracia. Los segundos hijos somos los que recibimos esa gracia. Pero también nosotros estamos vivos y operantes, así que de nosotros también salen muchas cosas. Todo lo que puede salir de bien, de virtud de estos segundos hijos, que somos nosotros, llegan a ser hijos de la gracia. Así que todas tus obras buenas son fruto de la gracia que está en ti. Por lo tanto, son hijos de la gracia. Estas palabras son bellísimas y profundas. El parto de Jesús es su primera hija, y es la gracia. Si la recibimos, repito, ella nos transforma en hijos de Jesús, por lo tanto somos sus segundos hijos. Y todo lo que movidos por esta gracia hacemos salir de nosotros, todo bien, toda virtud, son hijos de la gracia. Así que son como 3 generaciones, ¿no? Y concluye Jesús esta bella enseñanza sobre su gracia diciendo: mira qué larga generación de hijos se forma la gracia con solo que la reciban. Pero ¿cuántos la rechazan? Y mi hija, es decir, la gracia, vuelve a mi seno sola y sin prole. Esta larga generación de hijos que forma la gracia de la que Jesús nos habla, solo se realiza si recibimos su gracia. En esta enseñanza sobre la fecundidad de su gracia, que es hija suya, la fecundidad de su gracia no está en discusión. Por eso, si no la recibimos, ella regresa a Jesús. Pero sin prole,
pero regresa íntegra. Esa hija no pierde nada. Con haberse ofrecido y dado a todos, aunque no todos la reciban, ella queda siempre íntegra, porque es Jesús mismo. Él no pierde nada. Él da todo sin perder nada. Los que podemos perder somos nosotros, de acuerdo a cuál sea la apertura o menos de nuestra voluntad y de nuestra persona hacia la gracia con la que Él nos ilumina y abraza y se manifiesta a nosotros. Así que nunca dudemos de la gracia. La gracia tiene una virtud propia que tiene su origen en el interior de Jesús, que es Dios y es la vida eterna. O sea que la gracia siempre es eficaz. Lo que quiere lo hace. Pero de nuestra parte requiere apertura. El punto central, pues, está en si nosotros la recibimos o no. Él nos la da para que lleguemos a ser hijos suyos, semejantes a Él en todo. Pero para que esto ocurra, tenemos que ser dóciles a la gracia, recibirla, y dejándole que nos transforme en otros tantos hijos de Dios. Es muy hermoso una parte, no recuerdo ahora si es en la carta a los Romanos, que dice San Pablo, que él ha sido llamado por Dios, elegido como apóstol, para dar a conocer el evangelio de la gracia de Dios. Si tú cuando vas a las iglesias y escuchas la misa y la homilía de los padres y nunca te hablan de la gracia, búscate otra iglesia. Porque la misión de la iglesia es anunciar la gracia de Dios. Por Moisés nos vino la ley. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? ¿Para qué se dedicaban los escribas y fariseos y los sumos sacerdotes? Pues a cultivar el don que se les había dado, que era el don de la ley, que a través de Moisés Dios había dado a su pueblo, y que ellos tenían la tarea y misión no solo de acogerla y vivirla, sino de transmitirla al pueblo. Si por Moisés vino la ley, y por Jesucristo ha venido a nosotros la gracia que supera a la ley, porque además de contener a la ley, nos da la fuerza para cumplir la ley. Entonces, ¿qué tarea tiene que cumplir la iglesia? Y tú y yo somos la iglesia. Pues anunciar el evangelio de la gracia de Dios, es decir, anunciar esto que Jesús nos acaba de decir. Que de él sale este tesoro, que es el mismo, para transformarnos en hijos de Dios y darnos la vida eterna. Entonces, pues tú y yo, en la medida que comprendemos esto, que lo acogemos, que lo hacemos vida propia, ¿cuál es nuestra misión? Pues que salga de nosotros virtud, bondad, como de Jesús, que pasó haciendo el bien a todos. Y además con la palabra, siempre que sea posible, hablar y anunciar este evangelio, esta buena noticia de que Dios a todos nos quiere dar una gracia que nos transformará en hijos de Dios, nos hará santos y nos llevará a poseer a Dios mismo, la vida eterna. La desgracia es que muchos no la recibimos, y Jesús sufre la pena de ver volver a su hija a la gracia, a su seno, sola y sin prole. Pues no demos a Jesús esta pena. Concluye Luisa este capítulo diciendo: mientras decía esto, esa imagen se encerró dentro de mí, llenándome toda de sí misma. Luisa no es de las almas que no reciben a la hija de Jesús, que es su gracia, sino que ella recibe esa imagen de él. Y entonces la gracia se encierra en Luisa, la llena enteramente, la transforma en hija de Dios y la llena de la vida de Jesús, de la vida eterna. Pedimos a la llena de gracia, a la Virgen María, que nos ayude a estar siempre dispuestos a recibir la gracia para que ella genere en nosotros su larga generación de hijos y regrese a Jesús acompañada de una multitud de hijos. Vaya formando esta divina gracia
ese reino de reyes y sacerdotes para la gloria del Padre. Bueno, pues espero que este tema haya quedado claro y sabemos cuáles son los canales y las fuentes de la gracia para nosotros. Y por eso hemos de estar cerca de esas fuentes, de esos canales, y siempre con apertura en nuestro corazón para recibirlos. ¿Cuáles son los principales canales de la gracia de Dios? Por supuesto, la palabra de Dios y la palabra de la Iglesia, la que es conforme con el magisterio de 2000 años de la Iglesia, no otras palabras, porque a veces salen palabras de algunos que estamos en la Iglesia que no tienen nada que ver con ese depósito de la fe apostólica. Y a esas palabras no hemos de hacer caso. Pero a todas las que son conformes con la Sagrada Escritura y con la tradición y magisterio bimilenario de la Iglesia, estas palabras son gracia de Dios que tienen el poder, son las hijas de Dios que tienen el poder de convertirnos a ti y a mí en hijos de Dios, irnos santificando y comunicándonos la vida eterna. Entonces, la palabra de Dios y el magisterio y tradición de la Iglesia. Los sacramentos son fuentes de gracia. Hay que acercarnos a ellos habitualmente, bien dispuestos, con el corazón preparado para recibirlos, y estudiar lo que cada una de estas fuentes tiene la tarea de comunicarme, porque no es la misma gracia la que me comunica el bautismo, que la confirmación, que la penitencia o reconciliación, que la Eucaristía, que el matrimonio, que el orden sacerdotal o la unción de los enfermos. Cada una de estas 7 fuentes tiene una propia naturaleza, son de institución divina, es Jesús que las ha instituido, y tienen una tarea que cumplir en mí. Entre mejor yo comprenda cuál es la función y la obra que quiere hacer cada una de estas fuentes de vida y de gracia que son los sacramentos, mejor dispuesto estaré a recibirla y mejores efectos y frutos se producen en mí. ¿Qué más es fuente de gracia para mí? Pues lo es, en una manera particular, toda la creación. A través de todas las cosas creadas, Dios me comunica, no gracias sacramentales, pero me comunica su gracia, porque Él está presente en todo cuanto existe. Donde está Dios, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y de Dios sale continuamente esta hija suya, que es su gracia, como la luz que emana el sol continuamente. De manera que esa gracia también está operante en todas las cosas creadas. Por supuesto está operante en mis hermanos y hermanas, aunque a veces me den un poco de dolores de cabeza. También a través de ellos viene la gracia. A través de todo y de todos, el Señor está en continuo acto de comunicarse conmigo, de darme su gracia. Y está también su gracia, por supuesto, en este tesoro que tenemos, que nos ha dado, estos escritos. Es evidentísimo que son como una fuente de gracia, porque están llenos de luz, de aliento, de verdad, de amor para con nosotros. Y sobre todo nos revelan el plan maravilloso y el proyecto que Él tiene de hacer reinar su voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y otra fuente de gracia para nosotros son todos los sufrimientos de los que hablábamos en el capítulo anterior. Y son, en realidad, todas las cosas. Una vez que Jesús se encarna y abraza todo cuanto Él había creado y lo hace entrar en su humanidad, todo lo abraza para todo ordenarlo, todo divinizarlo, todo convertirlo en luz, en amor, en vida para nosotros. Así que todo cuanto ocurre de una manera u otra, el Señor se sirve de ello para hacernos crecer.
Por supuesto, otra fuente de gracia es la oración, el que nos comuniquemos con nuestra voluntad, inteligencia y nuestro corazón con el Señor, que quiere estar en diálogo continuo con nosotros, y eso es la oración. Y ahora vamos al capítulo que sigue.